Bueno, buenas tardes amigos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de el cierre del día de reposo. Y hoy tenemos el estudio del capítulo 1, perdón, capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Y bueno, estamos estrenando esta grabación con otro equipo. Vamos a ver si nos resulta un poco mejor por la calidad del video, más que nada. Y bueno, si es así, vamos a ver si es posible que estemos ya en la plataforma de YouTube transmitiendo en vivo. Pero vamos a hacer una prueba a través de esta grabación. Bien, acompáñame tu Biblia, por favor, al capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Este estudio lo titulé El gobierno de Salomón. Y bueno, en este capítulo el autor nos describe cómo es que Salomón ordenó su gobierno y veamos cómo es muy similar a los gobiernos de hoy en día. Dice desde el versículo 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aishar, mayordomo. Y Adoniram, hijo de Dabda, rey del, sobre el tributo. Esto es muy importante, vamos a subrayar este aspecto del tributo porque vamos a ver que finalmente a través de los capítulos que vamos a ir analizando, estudiando, nos vamos a dar cuenta que esto poco a poco va a ir eh, generando un conflicto después de haber construido el templo, el primer templo de Jerusalén a cargo de Salomón. Bueno, Salomón tuvo estas decisiones sabias y el evento de las mujeres que se presentaron ante él, que vimos en el estudio anterior, en donde presentaron al niño, en el capítulo anterior se nos dice que dos mujeres se presentaron para presentar una controversia, porque una decía que el niño era suyo, la otra decía que no, que era suyo porque había muerto uno de los dos niños. Y vimos cómo es que Salomón tomó una decisión sabia. Empleó la designación. Salomón aquí tuvo una decisión que finalmente nos demuestra cómo es que a partir de ese momento, y es que en ese mismo capítulo vimos un cambio muy radical, ¿no? De todo lo que se venía describiendo, de repente se nos muestra este ejemplo, pero fue a propósito para darnos una muestra, un testimonio de cómo es que Salomón estaba ya tomando estas decisiones. Y aquí se nos muestra una vez más otra decisión que está tomando, la forma en que Salomón seleccionaba su gobierno, su gabinete, y también se dice que él entrenaba, él le otorgaba cargos con cierto poder, pero también él eleccionaba, enseñaba, instruía acerca de cómo debía ejercerse estos cargos, así como una supervisión que hacía él de todos estos líderes y todo esto fue parte de estas decisiones sabias que Salomón tomó. Una de las características de un buen líder es precisamente la de saber delegar responsabilidades, porque un buen líder entiende que no lo puede hacer todo él. Eh, si siempre necesita del apoyo de alguien más, y sobre todo cuando se necesitan ejercer
administración sobre algo muy grande. En este caso, la administración del gobierno era muy grande. Él mismo lo dijo, Salomón, con sus propias palabras, hablando con el Señor. Le dijo, Señor, tu pueblo es muy grande. Es obvio que necesitaba muchas personas que le pudieran estar auxiliando. Esto es delegar responsabilidades. Y esa es la razón de la sabiduría para escoger a las personas correctas para determinados cargos en un gobierno. El pasaje nos describe que Salomón nombró a un sacerdote, secretarios, cancilleres, y esto nos indica que este gobierno de Salomón fue estructurado de una forma muy similar a los gobiernos de hoy en día. Esto es muy importante porque hablando de la sabiduría con la que Salomón tomó estas decisiones, podemos aprender un principio bien importante, el principio del orden. Y eso es justo lo que siempre va a hacer la diferencia cuando emprendemos un proyecto. Siempre que emprendas un proyecto, pon atención en el orden que tú estás teniendo. Si vas tomando decisiones de forma desordenada, como ocurrencias, de repente ya no vas a encontrar la salida cuando se te presente alguna situación que tengas que resolver, porque no lo previste con anticipación. Un proyecto tiene que tener planeación, una buena estructura, una buena organización, y eso es parte fundamental de una buena decisión, una decisión sabia. Tienes que sentarte, tomar notas, considerar los pros, los contras, etcétera, un montón de cosas. Y todo esto tiene que ver con el orden, y es justo lo que estaba haciendo Salomón. Es fundamental comenzar con un orden en las decisiones que tomamos. Cualquier tipo de decisión que tomamos, si tu proyecto es grande, si tu proyecto es pequeño, no importa. ¿Sí? Incluso con los proyectos pequeños aprendemos por si algún día tenemos un proyecto mayor. Entonces vemos que se menciona aquí a Abiatar, y eso es algo importante porque podríamos verlo como una contradicción. Recordemos que Salomón lo exhibió en los primeros capítulos de este libro. Vemos cómo es que Salomón exilió a Abiatar. Sin embargo, eso es una cosa, ¿sí? Y otra es el hecho de que Salomón no podía quitarle a Abiatar su título de sacerdote. ¿Qué significaba esto? Que Abiatar fue depuesto de un lugar de liderazgo importante. Sin embargo, por su condición de sacerdote, él tenía que continuar trabajando, llevando a cabo su labor. Solamente que ya no ejercía la misma autoridad. Continuamos ahí en el verso 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. 12 gobernadores, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Por esa razón eran 12. Aunque es importante que nosotros consideremos la distribución de estos, de este tipo de instrucción que se dio para mantener al rey. Dice el verso 8, vamos a entenderlo más adelante. Verso 8 dice, y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbim, en Bet Semes, en Elón y en Bet Enán, el hijo de Hased en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baana, hija de Ailud, en Taanac y Megiddo, en toda Bet-Sean, que está cerca de Sacretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam, el hijo de Geber
en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim, Ahimaas en Neftali. Este tomó también por mujer a Besamat, hija de Salomón. Baana, hijo de Husai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Bueno, todos estos gobernadores que fueron designados por Salomón llevaron a cabo la recolección de tributos en el pueblo para cumplir su responsabilidad de mantener al rey y su casa. Y por otro lado, tenían asignados distritos en los cuales cumplían esta responsabilidad. Recordemos que esta carga en el pueblo fue una de las cosas que Dios advirtió que ocurriría cuando Israel tuvo un rey. ¿Recuerdan ustedes? En aquella ocasión, cuando el pueblo acudió al profeta Samuel para decirle que querían a un rey, que como las demás naciones. Vamos a recordar esto. Y fíjense, y quiero recordarlo, quiero que me acompañes en tu Biblia para que tú mismo recuerdes que el Señor les advirtió cuáles serían las consecuencias de que ellos tuvieran un rey como las otras naciones. Estamos viendo que incluso el tipo de gobierno que estableció Salomón, aunque fue con sabiduría, es muy similar a los gobiernos de hoy en día, pero igual también era similar a los gobiernos de aquel entonces, de las otras naciones. Fíjate, el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 9 en adelante, dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales. Eso es decir, Samuel va con el Señor, va con Dios, habla con el Señor y le dice: tu pueblo quiere rey, están pidiendo rey. De hecho, el Señor ya lo sabía y dice: háblales así. Dice: ahora pues oye su voz, dice: escúchalos, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os haréis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Ya se dieron cuenta, era lo que quería Israel. Y nuestro rey nos gobernará.
y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. En aquel entonces, más adelante de este evento, cuando finalmente se da esta designación de este rey, pues llega el rey Saúl, que finalmente empezó muy bien, pero eh, de repente comenzó a desobedecer a Dios, comenzó a hacer su propia voluntad, se olvidó del Señor y comenzó a ir en contra de su voluntad y en contra del consejo del propio profeta Samuel. Y efectivamente se portó muy mal con el pueblo. Todo esto que se describe en este pasaje que acabamos de leer se cumplió. Y vamos a ver que aunque el reino de Salomón se conoce como el reino de oro de Israel, el tiempo de oro de Israel, finalmente esto poco a poco fue derivando por todo lo que se dio y en una desgracia para el propio pueblo, que a final de cuentas se cumplió la profecía del Señor. ¿En qué sentido? Pues estaban clamando por causa de este rey y terminó por perjudicar al reino, toda esta situación. Entonces esto que Dios le anticipó a Samuel, poco a poco se fue cumpliendo al punto de que Israel ya no aguantó más el cobro excesivo de impuestos. Vamos a ir viendo en el curso de este libro que el pueblo llegó al punto en que ya no podían pagar los impuestos que eran altos y le pidieron al rey que redujera el cobro de estos impuestos y como la respuesta fue negativa, ya para este tiempo ya no estaba Salomón, sino su hijo estaba reinando y la consecuencia fue la división del reino. El cobro de impuestos, por supuesto, es necesario en cualquier gobierno, en cualquier nación, para cubrir los costos de los servicios en favor del propio pueblo. Pero si esta carga es excesiva, pues siempre va a haber problemas. Vemos que en los territorios que se describen donde los gobernadores estarían ejerciendo el cobro de estos tributos, no se menciona a Judá. Y hay una razón importante, porque se considera que la razón de esto era porque los distritos designados para el cobro de impuestos eran adicionales a Judá, o sea, no incluían a Judá. Entonces, pues eso es interesante. Se dice que así ocurrió. Y los tributos pues eran pagados ¿en qué sentido? Con grano, con ganado, o sea, con alimento. Esto debía ser suficiente, incluso lo suficiente para sustentar la casa de Salomón, la casa del rey y la corte real. Estamos hablando de una cantidad importante de alimento. Ahorita se va a describir más adelante. Dice el verso 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Aquí eso es muy importante. Pon atención en esto, porque es justo lo que sucede cuando comienza a haber prosperidad en un pueblo. Si en tu casa, si en tu familia el Señor comienza a bendecirte y comienzas a tener prosperidad, también considera que es una prueba. Si es una bendición, pero también es una prueba. El Señor siempre te va a dar para probarte en tu corazón. A ver hasta qué punto, si has aprendido a ser un buen administrador, si has aprendido a vivir con sencillez, o si esta nueva situación en tu vida va a cambiar tu corazón. Entonces hay que tener mucha atención y hay que aprender mucho de esto que leemos en estos pasajes, en estos libros, en estos capítulos, porque vamos a ir viendo cómo el corazón de Salomón se va transformando poco a poco. Porque precisamente por tanta prosperidad que hubo.
Dice el verso 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces el tiempo del reinado de Salomón les comentaba, fue considerado como la edad de oro de Israel como nación. Y el pueblo fue muy próspero. Y esta expresión, comiendo, bebiendo y alegrándose, podríamos considerar que hasta cierto tiempo fue bueno. Pero el pueblo, sin embargo, uno de los problemas que le trajo la abundancia es que cuando no hay orden, no hay prudencia, no hay sabiduría, las personas tienen mucho tiempo libre y con ello comienzan a buscar placeres, otro tipo de placeres, buscan llenar la carne. Y esto tiene que ver con aspectos físicos, ¿sí? Con aspectos materiales, porque hay prosperidad. Es aquí donde el vínculo espiritual se rompe con la bendición que puede ser materializada de parte de Dios a través de tu prosperidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no perder de vista este aspecto. Puede ser que no te des cuenta y de repente ya estés tomando decisiones que están solamente basadas en tu prosperidad, pero te estás olvidando de tu vida espiritual. No estás considerando a Dios. Y este orden que vino a tu vida, ¿sí? Comienza a deteriorarse nuevamente. Entonces, cuando no hay prudencia y no hay sabiduría y hay abundancia, las personas tienen mucho tiempo libre, etcétera, buscan placeres, pero al mismo tiempo las personas se alejan de Dios. Porque la falta de la sabiduría que viene de Dios hace que las riquezas en las personas las hagan insensibles espiritualmente. Y en el pueblo de Israel esto fue ocurriendo poco a poco. Proverbios capítulo 7, verso 7, ¿qué nos dice? 2 cosas te he demandado, dice el salmista, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué interesante es esta perspectiva de la balanza que debemos tener. Dice el verso 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Imagínense la cantidad de comida. Esta provisión era para toda la casa de Salomón y para toda la corte real. Se piensa que esta cantidad de comida podría alimentar a entre 15 o 36 mil personas. Imagínate. La descripción de bueyes gordos hace la diferencia respecto del ganado, porque estos eran animales alimentados en corrales, animales engordados específicamente. Eso no eran los animales de pasto abierto que también se describen aquí. Dice y bueno, dice bueyes de pasto, dice 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto. ¿Sí? Aquí está la diferencia. Y bueno, esta lista de alimentos no se describe realmente con el propósito de hablar de un lujo y opulencia, sino del grado de prosperidad que tuvo la nación de Israel en este tiempo. Ese es el propósito por el que se describe de esta manera.
Dice el verso 24, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra. Subraya aquí, esto es interesante, debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Esta expresión de Judá e Israel vivían seguros cada uno bajo su parra y debajo de su higuera es una expresión proverbial para el tiempo de paz y prosperidad en Israel, muy característica, y se describe en algunos pasajes. Uno de ellos es Miqueas capítulo 4 verso 3, hablando del tiempo del reinado del Mesías. Fíjate bien, como una profecía, dicen, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espaldas para asadores, perdón, sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Es un tiempo de paz y de prosperidad también. Así es de que por esa razón es esta expresión que se usa. Entonces, mientras David fue un hombre de guerra, Salomón recibió este don de ser un excelente administrador. Su reino fue de prosperidad, fue de paz, de seguridad. Sin embargo, pues, ¿cuál es la pregunta? Si te das cuenta, en la descripción que se nos hace acerca de los carros, estamos hablando de carros de guerra, caballos, caballería, es de ejército. Entonces, si estamos viendo que eso era un tiempo de paz y de prosperidad, ¿por qué tanto ejército? Por ello se piensa que Salomón tenía mucho, mucho cuidado, mucho amor y también mucho respeto por la obra de su padre, por David, porque él quiso conservar a cualquier costo toda la obra de David, todo lo que él conquistó. Y esto fue lo que lo motivó a poner su confianza en la fuerza militar. Y aquí hay un error terrible que cometió Salomón. Los establos de Salomón fueron famosos y contaban con bastante caballería. Sin embargo, esto nos muestra que Salomón desobedeció a Dios en este aspecto. Fíjate bien lo que dice la Torá. Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ya te diste cuenta, uno de los mandamientos importantísimos para un rey
Por supuesto que esto aplica para todos, pero principalmente para un rey, para un gobernante, para aquel que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de aumentar sus riquezas. Pero una vez más, una de las consecuencias de esto es que cuando comienza a haber un desorden en la toma de decisiones respecto de estas riquezas, comienza a haber un alejamiento del Señor. Y fue justo lo que comenzó a suceder con Salomón, poco a poco. Dice el verso 29, regresamos ahí al primer libro de Reyes, 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Israelita, y que Emán, Cacol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Este pasaje nos describe el tipo de sabiduría que Dios le dio a Salomón y por supuesto que fue mayor a todas las personas que se menciona, puesto que no fue una sabiduría común y corriente. La sabiduría que recibió Salomón fue un don divino entregado a Salomón, a él. Y esto es lo que aún llama más la atención, al saber que al final de los días de Salomón, pues fue todo lo contrario a lo que la sabiduría refleja o debió haber reflejado en él. Lo que nos dice que tuvieron que haber pasado muchas cosas en la vida de Salomón que terminaron por romper este vínculo entre este don de sabiduría y su vida espiritual relacionada con Dios. Así es de que Salomón se convirtió en un hombre famoso, incluso entre los reyes de otras naciones. Y este pasaje que refiere que Salomón fue conocido entre las naciones de alrededor constituye una promesa cumplida. Por supuesto, Dios es fiel. ¿Y por qué? Pues por causa de la obediencia que en su momento Salomón había tenido hasta este momento. Deuteronomio 28, como promesa, profecía y promesa cumplida. Deuteronomio 28, 1 que nos dice: acontecerá, la promesa que Moisés anunció a su pueblo, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el verso 10 más adelante: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Esto fue lo que sucedió con Salomón. Todos los reyes de alrededor de las naciones de alrededor acudían a Salomón, le rendían tributo porque le temían a Salomón. Y como lo hemos analizado, esta bendición que recibió Salomón, pues tiene un contexto que nos lleva a la obediencia a David, por supuesto, a la promesa que recibió David por su obediencia, y por ello podríamos considerar que la bendición que Dios le dio, se debió, que Dios le dio a Salomón, se debió más a David que al propio Salomón. Dice el verso 32, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Impresionante. Salomón escribió los proverbios, Salomón escribió el cantar de los cantares, también escribió, a él se le atribuyen los Salmos 72, el Salmo 127, el Salmo 132. Esta sabiduría de Salomón no solamente fue aplicada a entender la vida y los problemas del hombre, sino también a entender el mundo que lo rodeaba.
Él tenía un intelecto y una habilidad para comprender que esta sabiduría que él tenía fueron dados, por supuesto, de forma divina, entregadas por el Señor.